Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, el cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, desde el verso 26 al verso 30 es nuestra lectura. Hoy nos toca ver lo que no es la Cena del Señor. Y hoy nos vamos a remitir a la Iglesia Católica Apostólica Romana, su origen. El origen de la misa no tiene ninguna comparación ni similitud con la Cena del Señor. Mi nombre, Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti.
Mientras ellos comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Después de haber cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Bien, cuando nos hemos remitido a este pasaje, ya hemos pasado por el cumplimiento, el antitipo que el Señor le va a dar a esta figura y a esta ceremonia de la Pascua. Hemos hablado de los 3 panes, hemos hablado de las 3 copas, hemos hablado de cuál de estos 3 panes y de estas 3 copas el Señor toma, cuál es la interpretación que Él le dio a los discípulos de lo que durante años, durante milenios, los judíos habían seguido al pie de la letra sin saber exactamente qué significaba. Hemos estado hablando también de pacto y de compromiso, y hemos hablado en el programa anterior, el Señor llegando a realizar el acto de compromiso de noviazgo con su novia, yendo a la casa del padre de la novia, trayendo en él o con él un pellejo con vino o un odre con vino, trayendo el contrato en su mano y también trayendo el precio de la dote. Y hemos hablado acerca de esta ceremonia y cómo corresponde también al cumplimiento de la última celebración de la Pascua, participando de la segunda copa con la novia, que es justamente la copa que utilizó el Señor para decir: este es mi pacto, esta es la sangre en mi pacto que por vosotros se derrama. Hemos hablado de dote, hemos hablado acerca del cumplimiento de la Escritura y del compromiso que el Señor tiene con la Iglesia. Hasta allí hemos visto 2 maneras de abordar el tema de la Santa Cena que se puede tratar. Hay otros muchos conceptos más que nos quedan pendientes. El apóstol Pablo menciona de por lo menos 5 cosas más para tener en cuenta cuando uno habla acerca de la Cena del Señor. Como una conmemoración, como un pacto, como una proclamación, como una esperanza escatológica y también como una comunión. Pero hoy nos vamos a detener sobre algo que voy a ser muy claro desde el comienzo. Hay gente católica, apostólica, romana que no le va a gustar lo que hoy va a escuchar. Y para ser fieles a la verdad, yo lo tengo que llevar a la verdad. No puedo dejarlo a usted en una mentira que se siga perpetuando durante mucho tiempo. Así que hoy va a descubrir la verdad sobre la hostia y la verdad sobre el cáliz. Hoy va a descubrir el origen de la Iglesia Católica Romana y el origen de esta ceremonia al que ellos llaman misa, que no tiene absolutamente nada que ver con participar del cuerpo y de la sangre del Señor o hacer memoria del sacrificio del Señor. ¿Cuál es el origen de la hostia? O también llamada sagrada forma. ¿Por qué es de una forma circular la hostia? ¿Es un pan? ¿Realmente es el pan como representa o hace representar el cura, el sacerdote romano, cuando lo levanta y lo bendice? Hay que remitirnos a la historia. Y tan solo con buscar un poquito de historia, hacer un poco de historia, la verdad es que la hostia nos lleva a la adoración al dios Sol. Por eso la hostia es redonda, con la forma del sol. Es más, si nos vamos a una peregrinación común en la Iglesia Católica Romana, usted va a ver que está presidida por una figura, un ornamento en forma de sol. Las iniciales que tiene la hostia y que también tienen esta figura del sol al que levantan en procesión, tienen las letras I, latina H y S. Y estos son los nombres de los dioses paganos Isis y Horus. Y Soter o Soter, que significa hijo del sol. Esto no tiene nada que ver con la última cena del Señor, ¿verdad? Absolutamente nada que ver. Tiene que ver con una raíz pagana. Tiene que ver con Babel. No tiene que ver con Cristo. No tiene que ver con Ictus tampoco, en el otro símbolo de un pez, que nos acerca a una adoración que tiene que ver con otro dios pagano, el dios Dagón, mitad hombre y mitad pez. No tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Pero dónde comienza? ¿Cuál es la
raíz. ¿Dónde empieza esta ceremonia de la misa? ¿Y dónde empieza la Iglesia Católica Apostólica Romana? Vamos a hacer un poco de historia, así que yo le voy a pedir que usted me tenga un poco de paciencia. Y algunos de los datos que vamos a ofrecerle aquí durante el programa de hoy tiene que ver con datos que hemos sacado de internet, pero hemos sacado de la propia historia. Y están disponibles para usted si tan solo menciona en una búsqueda de Google raíces de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tan solo con eso. Y lo va a llevar a esta verdad. O escriba, por ejemplo, en su búsqueda el verdadero origen de la Iglesia Católica Apostólica Romana. O busque, por ejemplo, cuál es el origen de la hostia. Y usted lo va a tener allí a la mano. Hablemos un poquito acerca del desarrollo de la doctrina de la Iglesia Católica Romana. En el año 312, el emperador Constantino, entre comillas, se convirtió al cristianismo. En ese entonces plantó una semilla, la cual más tarde se convirtió en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Desde el año 312 se empezó a influir con una fuerte ola de enseñanzas paganas y un sincretismo pagano que se agregaba a este llamado cristianismo que la Roma de Constantino representó. Desde este año 312 después de Cristo se puede contar la fundación de la Iglesia Católica Romana, la que fue hecha en forma oficial en el año 380 después de Cristo. A ver, hay algo que usted tiene que saber. El dato que le estoy dando, 312 con Constantino y 380 en un hecho real y oficial, marca el inicio de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No con los discípulos, no con Hechos de los Apóstoles en la primera iglesia en el año 33 de la era cristiana, sino con el año 380, es decir, 347 años después de que se funda el cristianismo. 347 años después de Pentecostés y de la venida del Espíritu Santo en los primeros cristianos. De esto vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estar con él, estar con él hasta partir. Estar con él hasta partir. Mas Cristo viene a mí. Estoy completa en él, mi todo es él. Puedo oír su voz, escuchar su voz. Mis ojos él abrió, es clara la razón. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió y lo dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del pacto, la cual se derrama para perdón de pecados para muchos. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día cuando lo beba nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Estamos en Mateo 26, verso 26 al verso 30, y estamos hablando acerca del origen pagano de la hostia y de la misa, que no tienen nada que ver con la celebración que acabamos de leer, la Cena del Señor. ¿Qué dijimos? En el año 312 el emperador Constantino se convierte, entre comillas, se convierte falsamente al cristianismo. Desde allí comienza lo que se planeó como, y después se conoció como, la Iglesia Católica Apostólica Romana, oficialmente creada en el año 380 después de Cristo. En el año 321, nos volvemos hacia atrás, Constantino empezó a hacer algunos cambios que quedaron hasta el día de hoy. Hizo del día del sol el día de reposo. ¿Cuál es el día del sol? El día domingo. El cristianismo dejó el día sábado para tomar el día domingo. ¿Le parece peculiar que el nombre sea Sunday en inglés? Para nosotros domingo no nos dice nada, pero en inglés es día de sol o día del sol, Sunday. Año 321. Ya cambió el día sábado o el día de reposo que la iglesia primitiva y la iglesia primera conservaban como el día del Señor para transformarlo en el día domingo. El concilio de la Odisea dio una orden en el año 364. Los cristianos no tienen que ser como los judíos y estar desocupados. Tienen que especialmente respetar, siendo cristianos, si es posible no hacer ningún trabajo alguno en ese día, el día domingo. Si se nota que siguen el judaísmo, que sean excluidos de Cristo. Esto dijo el concilio de la Odisea, año 368, influidos ya por Constantino. Para ellos, tomar el sábado era ser judío o realizar una práctica judaica. Y así se empezaron a despegar de la idea de conservar el sábado por el domingo. En el año 375 empezó la veneración de ángeles, también la veneración de santos muertos y también del uso de las imágenes. Esto lo trajo también Constantino. Veneración de ángeles, santos muertos y uso de imágenes. Cuando se funda la iglesia en el año 380, la Iglesia Católica Apostólica Romana, fue fiel al pensamiento de Constantino. Si usted entra a una iglesia católica romana, verá ángeles, verá santos muertos y verá el uso de las imágenes. En el año 378, un obispo romano, Damascus, heredó del emperador como el líder religioso los títulos de Pontificex Maximum y Vicarius Christi. Máximo pontífice o máximo puente o sacerdote como representante de Cristo en la tierra, vicario de Cristo. Estos son los títulos que utiliza el Papa, ¿verdad? Así el trono de el emperador Constantino pasó a ser ocupado por los sacerdotes católicos romanos. Así el trono del Papa de Roma se hizo heredero del culto babilónico del sumo sacerdote. En realidad, nunca cambió más que el nombre, el culto babilónico, que ahora pasó a llamarse el culto de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Desde entonces, año 378, todos los obispos o papas de Roma han tenido estos títulos, Pontificex Maximum y Vicarius Christi. Allí comienza simplemente la Iglesia Católica con algunas de las cosas que todavía hasta el día de hoy se mantienen. Desde entonces no ha cambiado absolutamente nada. Inmediatamente después de Damascus, que sería el primer papa y no Pedro, Damascus, que se había hecho Pontificex Maximum o máximo pontífice, la posición fue dominante. Las ceremonias babilónicas y las otras enseñanzas de religiones paganas entraron en la Iglesia de Roma para convertirla en el año 380 como religión oficial del Imperio Romano. Así nacía oficialmente la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a seguir contándole algo de historia, de cómo ha llegado el paganismo y cómo se cristianizó, entre comillas, el paganismo. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
Cuando nombro tu nombre, Cuando nombro tu nombre, los ángeles se preparan para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración que no se oyó. cuando nombro tu nombre, Cuando nombro tu nombre, la creación se prepara para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración que no se oyó. de los hijos al Padre, de los hijos al Padre, de los hijos que sacian el corazón del Padre, de los hijos al Padre, de los hijos al Padre, de los hijos que sacian el corazón del Padre. Cuando nombro tu nombre, los ángeles se preparan para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración que no se oyó. Cuando nombro tu nombre, la creación se prepara para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los Olivos. Estamos trayendo la verdad a través de la historia, lo que en realidad es la Iglesia Católica Apostólica Romana y lo que es la misa, la hostia y el cáliz que se da. Y estamos tomando algunos datos interesantes que nos arroja la historia, como para que usted tenga un contexto y pueda llegar con nosotros a la conclusión de lo que realmente es la misa, la hostia y cáliz con el vino. Dijimos hasta aquí, algunas cuestiones que tienen que ver con la historia del famoso Constantino. A partir del año 321, o 312 antes, cuando él se convierte, comienza allí una fuerte influencia pagana, una ola de enseñanzas paganas que se agregaban al cristianismo. Aquí comienza lo que se llama el sincretismo en la iglesia romana, es decir, la mezcla del paganismo con el cristianismo. Constantino representó este sincretismo con algunos cambios. Desde el año 380 recién se marca el inicio oficial de la Iglesia Católica Romana, y es importante notarlo porque no es desde Pentecostés, no es desde un fundamento bíblico, sino desde un origen pagano. Constantino influyendo paganamente en obispos de la Iglesia de Roma o ancianos en la Iglesia de Roma. Han pasado ya muchos años. Estamos hablando del año 321, cuando Constantino ya cambió directamente el sábado por el domingo. Influyó tanto que en el concilio de la Odisea, año 364, los cristianos hasta llegaron a promulgar que aquel que seguía conservando el sábado como día de reposo se estaba transformando en un judío o estaba enseñando a judaizar. En realidad tomaron el día del sol por orden de Constantino y transformaron el día de reposo como el día domingo. ¿Qué más vimos? Año 375 empezó la veneración de ángeles, santos muertos y el uso de las imágenes. Por eso una iglesia católica
cuenta con estos tres elementos. Año 378. Un obispo romano, Damascus, de nombre Damascus, heredó el título de máximo pontífice y de vicario de Cristo. Dos títulos que tenía el emperador romano Constantino y que no tiene nada que ver con la manera en que la iglesia cristiana adjudicaba a los apóstoles o los ancianos o los pastores que se hacían cargo de una congregación. De hecho, para la primera iglesia está claro que el Espíritu Santo es el consolador y el que viene a estar con la iglesia y es el representante de Cristo en la tierra. El Señor dijo, no os dejaré solo, enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual enviará mi Padre. Él es el que representa a Cristo en la tierra, no ningún hombre. Sin embargo, haciendo uso a el famoso título Pontificex Maximum, entró en la Iglesia Católica la denominación para todos los obispos romanos que luego serían los papas. Año 380, oficialmente comienza el origen de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se hace la religión oficial del Imperio Romano y así nació oficialmente la Iglesia Católica Romana. Año 381, comienzan las oraciones extraoficiales a la Virgen María. Se habla de la Madre de Dios. Se usa también el término la Reina del Cielo. Debo recordar que el famoso y gran devoto Constantino adoraba a la Virgen Madre o a la Reina del Cielo, Astarte, Astarot, Isis y todos los nombres, la Madonna y todos los nombres que ha ido tomando en los distintos pueblos y en los distintos tiempos. Hasta el año 381, la iglesia cristiana nunca veneró, nunca oró, nunca rezó a la María, y de hecho María pasa sin pena ni gloria en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lea la Biblia. Año 352. El obispo de Roma, Julius I, ordena que el día del nacimiento oficial de Cristo sea el 25 de diciembre. Hasta ese entonces, la iglesia cristiana nunca celebró el nacimiento de Cristo. Y de hecho no contaban con la fecha. Y si la contaban no les parecía algo importante para celebrar. Pero ¿por qué el obispo romano, Julius I, ordena el 25 de diciembre como el nacimiento oficial de Cristo? Porque en Babilonia se festeja la fiesta a Tammuz, un dios muerto. Tammuz, 25 de diciembre. También es el cumpleaños de Mitra, el dios de los persas. Y también es el cumpleaños del emperador de Roma. En la Biblia no se menciona ni se observa la fecha del nacimiento de Jesús. Jesús no instituyó la Navidad, ni tampoco lo hicieron los apóstoles, ni la iglesia primitiva observó la fiesta del nacimiento de Cristo. Está claro que la Iglesia Católica Apostólica Romana está celebrando otra cosa y no es el nacimiento de Cristo. Pero hablamos de sincretismo y hablamos de la adoración al niño Dios, que estamos y no es Jesús, pero debe ser Jesús para pasar como algo cristianizado y que lo celebre toda la iglesia, entre comillas, cristiana. En Babilonia se celebra una fiesta en la fecha 25 de diciembre. Era el día del solsticio de invierno, el día del nacimiento de Tammuz, el día del nacimiento del dios Sol. La palabra Yule en Babilonia significa niño. 25 de diciembre era llamado Yule también entre los paganos anglosajones. Los anglosajones eran habitantes de las Islas Británicas que hablaban idiomas germánicos. También en Escandinava está la fiesta de Yule y se celebra el 25 de diciembre, el día del solsticio de invierno. ¿Recuerda lo que dijimos? La hostia es redonda porque representa al dios Horus de Egipto, al dios Sol. De manera que quien está participando de la hostia está comiendo a Horus, no está participando del cuerpo de Cristo, ni mucho menos. Tammuz es el centro de la adoración de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el dios Sol. No tiene nada que ver con Cristo. Tammuz era llamado también como el Baal Berit, o el Señor del Abeto, o del árbol de Navidad. Por eso la cristiandad en el día de hoy sigue celebrando la Navidad con su árbol. Los egipcios y los persas celebraron el día del nacimiento del niño Sol, su dios, el 25 de diciembre. Hay muchos nombres para el dios Sol: Mitra, Horus, Ibara, Macus o Machus, Iacchus, Adonis, Atis, etc. Significa niño Sol. El origen de la adoración del niño Sol empezó en Babilonia, donde Tammuz era este niño. Así que las raíces de la celebración de la hostia, o a quien celebra el nacimiento el día 25, están en Babilonia y no tienen nada que ver con Cristo o con el Hijo de Dios. Simbolizan a el dios Sol.
Los babilónicos adoraban al sol. Por eso adoraban el árbol de las bolas del sol, el 25 de diciembre. Y se hacía un sacrificio de un cerdo. Ahora usted podrá comprender por qué nosotros celebramos Navidad, incluso lo hacemos comiendo un cerdo. Año 394. Empezó la misa como rito diario en la Iglesia Católica Romana. Año 394. Tome la fecha. No es con el inicio de la primera iglesia en Pentecostés, que habla Hechos de los Apóstoles. La noche entre el 24 y el 25 de diciembre del año 394 se celebró la misa, la primera misa, donde el sacerdote bendijo el pan y el vino y pasó la conversión singular de toda sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y toda sustancia del vino en la sangre de Cristo, lo que comienza como la doctrina de la transustanciación. ¿Cuál es el origen? Pagano. ¿Quiénes lo venían haciendo? Los sacerdotes de Baal, del dios Sol. ¿Qué es lo que usted está participando o estuvo participando cuando participó de una hostia y del vino? De la misma ceremonia pagana y antiquísima ceremonia de Babel. Es decir, usted estuvo comiendo a Baal, al dios Sol, a Horus, no a Cristo. Nunca estuvo participando de Cristo. Se dice que es la misa de Cristo. Cristo Mass of Christ, o misa de Cristo. Mire esto, qué interesante en inglés. De ahí viene el nombre Christmas, porque la primera misa se celebró el 24 a la noche, empezando el día 25. En realidad no se estaba celebrando a Cristo, se estaba practicando o instaurando oficialmente o cristianizando, entre comillas, la misa o la ceremonia de Horus. Por primera vez se practica en el año 394 después de Cristo. La primera misa. ¿Se da cuenta por qué la misa no es, a esta altura, la cena del Señor? Me imagino que usted ya se estará dando cuenta. Hacemos nuestra pausa. Ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Tus manos sanándome, puedo sentir tu abrazo cubriéndome en cualquier parte del mundo. Si estoy contigo, estoy seguro. Aunque mi padre o mi madre me dejara, la estrella de la mañana siempre estará, siempre está. Puedo sentir tus manos sanándome, puedo sentir tu abrazo cubriéndome en cualquier parte del mundo. Si estoy contigo, estoy seguro. Aunque mi padre o mi madre me dejaran, la estrella de la mañana siempre estará, siempre está. Estamos compartiendo los originales bíblicos y estamos hablando acerca del verdadero origen de la misa. Recién dimos el año 394. 394. Allí empezó la misa católica apostólica romana, oficialmente
el culto a Horus, al dios Sol. Por eso la hostia tiene la inscripción IHS y tiene que ver con Isis Horus Soter, o en otras palabras, el hijo del dios Sol. Esto es lo que usted está participando o participó si fue un católico apostólico romano. Vamos con un poco más de historia de la Iglesia Católica Romana. En el año 500, hay algo interesante ese año. Aparecieron las famosas vestiduras de los sacerdotes. Se separaban de la gente normal de la iglesia. Allí empezaron las vestiduras que no son otra más que copia de Babilonia. Y si usted hace un poco de historia y quiere investigar un poquito más, entre a Google y vea las vestiduras de un sacerdote Dagón. Compare luego con las vestiduras del actual Papa Francisco en Roma. Exactamente igual. Es decir, no es un sacerdote ni un pontífice cristiano. Sigue siendo oficialmente un sacerdote de Dagón. En el año 500 también vino la doctrina del purgatorio. El purgatorio originalmente comienza en Egipto y en Grecia. Y cuando las religiones se mezclaron, llegó a ser parte de la religión también de Roma, en el año 593. La impuso Gregorio el Grande. Abrió el camino para la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica Romana. En el año 553, María fue hecha Virgen Eterna. Todo el mundo sabía, y la primera iglesia sabía que María tuvo más hijos. Pero de un plumazo, en el año 553, María fue Virgen Perpetua. Año 600, Gregorio I ordenó que se use la lengua latina como lengua para orar y para predicar. ¿Quiénes conocían la lengua latina? Solamente los sacerdotes católicos. El pueblo la desconocía. En otras palabras, se dejó de hablar al pueblo la palabra de Dios y se hablaba en latín, una lengua que nadie podía entender. Pregúntele a sus abuelos si entendían algo del latín que se leía en la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál es la idea? Que la palabra de Dios no se escuchara en el pueblo. En el año 600 la Iglesia Romana tomó su uso la oración a María y a los santos muertos. Empezaron los rezos a María y los rezos a los santos. Año 600 de nuestra era. Bonifatius, quien era un obispo de Roma, tomó primero el título de papa. Allí comienza recién, año 600, el uso del término papa, y afirmó que era el seguidor de Pedro, o el legítimo heredero de Pedro, aunque en realidad los obispos de Roma son herederos del culto al sumo sacerdote de Babilonia, que en Roma era llamado con el nombre de Pontífice Máximo. Año 709, se empezó a besar los pies del Papa. La costumbre vino directamente de las religiones paganas. Año 787, en el concilio de Nicea, legalizó la adoración de la cruz, la adoración de las imágenes y de las reliquias. Año 850, se instituyó un concepto, el agua bendita, mezclada con una pizca de sal y bendecida por el sacerdote. ¿Cuándo comienza el agua bendita? 850. ¿Habla de esto la iglesia primitiva? No. ¿Habla de esto la iglesia en la Biblia? No. Año 890, empezó la adoración a San José. Año 879, el Papa Bonifatius VII, o séptimo, estableció el celibato sacerdotal. Antes se podían casar. A partir del año 1079, las monjas y los curas ya no se pueden casar. También este es un origen de Babel. Los sacerdotes de Babel tenían prohibido casarse. A propósito, debemos recordar que Pedro tenía una suegra, por lo tanto tenía una esposa. Y Pablo dice que todos los apóstoles tenían una esposa con ellos. Leer un poquito más de la Biblia no nos va a hacer mal. Año 1090 empezó a usarse el rosario. Esto fue una copia del hinduismo, que también utiliza el rosario. Así que si usted colgó un rosario en su cabecera, o si tiene un rosario para rezar, es un hinduista. Año 1184, Concilio de Verona, estableció la Inquisición de los herejes. Y allí murieron muchos cristianos verdaderos por la famosa Inquisición. Roma y la Iglesia romana va a tener que dar cuenta por mucha sangre inocente. En el año 1190 empezó la venta de las bulas y las indulgencias con los cuales se perdonaban los pecados en la iglesia. Trae dinero y tendrás un lugar en el cielo. Trae dinero y el alma de tu ser querido puede pasar del purgatorio al cielo. Una tremenda fábula.
Año 1215, el Papa Inocencio III, que de inocente no tenía nada, definió la transustanciación, en la cual el sacerdote común convierte el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo como doctrina oficial. También implantó la confesión de los pecados al sacerdote, en vez de a Dios. En vez de orar y pedir perdón a Dios, había que pedir perdón al sacerdote. Año 1215, año 1220, el Papa Honorato III decretó la adoración de la hostia. Y aquí me voy a detener. La hostia es un símbolo de adoración pagano. Se sigue adorando al dios Sol. Y usted lo sabrá como católico apostólico romano, que si quedan hostias sin comer en la misa, se llevarán a un lugar y se adorará a la hostia, porque representa o se sabe en el concepto de la doctrina de la transustanciación que la hostia es Cristo, o que la hostia se acaba de convertir en Cristo. Terrible. Mañana posiblemente sigamos con esto y podamos traer algún otro dato más, pero no tiene nada que ver la misa con la Santa Cena, con el pan y con la copa, con el recordatorio. Simplemente tiene que ver con continuar una doctrina pagana de adoración al dios Sol. Horus está presente en la misa. El sacerdote que levanta la hostia está consagrando al dios Sol. Y usted, si la participa y la come, está comiendo a Horus. No tiene nada que ver con Cristo. Mi nombre, Rubén Herrera. Será hasta mañana, si así Dios lo quiere. Me marca el corazón y tú eres todo lo que anhelo y nada se compara estar aquí y cerca de tu altar y no me moveré a verte a ti aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, Señor, aquí para ver tu gloria, para ver tu gloria, eso es lo que quiero, y para ver tu gloria, y para ver tu gloria, para ver tu gloria, eso es lo que anhelo, y tú me haces respirar tu amor y me das paz a mi alma y corazón sediento. Estar aquí en tu habitación me marca el corazón y tú eres todo lo que anhelo. Nada se compara estar aquí y cerca de tu altar y no me moveré a verte a ti. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí quiero ver tu gloria. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor.
quiero ver tu gloria aquí. Para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria, eso es lo que anhelo. Y para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.